existe esa división entre el Perú que tiene Estado y el Perú que no tiene Estado. No hemos escuchado políticas que se puedan implementar en estas zonas altoandinas, en las zonas del BRAE, de qué manera se va a tratar de introducir al Estado a estas zonas. No tenemos ninguna información en esta exposición que ha hecho el ministro respecto a estas necesidades que existen en el BRAE. Hemos visto el video del señor César Segura. Yo creo que si estos servicios higiénicos y estos ambientes contarían en el BRAE, sería para ellos el paraíso. Sabemos la indignación del señor César Segura, y yo me pongo en el zapato de estos pobladores del BRAE, cómo se sienten al tener 2 piedras y un hueco como baño, servicios higiénicos, al tener una choza como aulas. Yo no sé cuánto se está invirtiendo, de qué manera se puede introducir al Estado a estas zonas abandonadas, zonas que son caldos de cultivo que han generado una década perdida en los años 80 y 90 por culpa de estas ideologías insanas que han hecho tanto daño al Perú. Pero lamentablemente nos convertimos en cómplices al no darle los remedios y los mecanismos adecuados para que se pueda ir llevando el desarrollo a estas zonas. Es triste y lamentable ver que muchas personas no recorren, no caminan por este Perú olvidado, por este Perú sin Estado. Existe un programa que se llama CERFAS, un programa donde los alumnos pueden estudiar 15 días, donde cuenta con alimento, alojamiento, y no se ha implementado. Existen los pueblos abandonados, los pueblos que tienen de esta necesidad, han construido sus infraestructuras, sin embargo no cuentan con el presupuesto para que se implemente este programa. Este programa hace que los alumnos puedan estudiar 15 días internados y 15 días pueden realizar sus labores agrícolas, sus labores económicas que tienen en estas zonas de mucha extrema pobreza. Existe también un problema muy fuerte dentro de las becas. Las universidades privadas reciben millonarios aportes, millonarios pagos de parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, las universidades estatales no se les paga lo justo y lo correcto, que servía para poder implementar muchos programas y mejorar su educación. En lo que respecta a los colegios técnicos, yo soy un técnico constructor que salí del Politécnico Regional del Centro de Huancayo, y gracias a esta educación técnica yo pude enfrentar a la vida y salir adelante. Actualmente estas carreras han sido abandonadas. Anteriormente se hacía 2 días de educación técnica, de talleres, donde se formaban a las personas, donde se formaban a esos hombres de trabajo y de bien, pero existen hoy día, estas infraestructuras están abandonadas, no se les ha dado la importancia que se necesita para poder aportar a través de nuestros técnicos el desarrollo de nuestro país. Desearía que usted ponga mucha atención en ese desarrollo de educación técnica, pero una educación técnica que beneficie para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, señora. Gracias, congresista Lazo. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Saludar al ministro y a todo su equipo. Me pareció buena la presentación, presidente, del ministro. Me parece importante también que haya tocado el tema de Pronavec, porque el anterior ministro se había comprometido a hacer una reorganización de Pronavec. Y me parece importante también que el ministro nos diga cómo va a ser para reducir la deserción de estos chicos que se les da la oportunidad para que estudien en una universidad pública o privada y ahora en un instituto. Adicionalmente a eso, me gustaría saber cómo vamos a hacer con estos chicos que ya culminaron su carrera, no solamente en el país, sino fuera del país, para que haya una reinserción en las entidades públicas, porque no hay ese convenio. Entonces, ¿qué hacemos pagándole a estos chicos becas fuera del país y cuando regresan no tienen un puesto de trabajo en la función pública? Tenemos que cerrar ese pequeño o ese bache que tenemos ahí, ministro. También quería hablarle sobre
¿cómo vamos a hacer llegar el material educativo a tiempo? Usted nos muestra un cronograma y nos dice que el 13 de febrero van a llegar a las UGELs. Del 13 de febrero al 15 de marzo, que más o menos empiezan las clases, estoy casi seguro que en un mes no va a llegar a tiempo este material educativo, porque tiene dos partes. Si bien es cierto el contenido, hay algunos temas todavía que está por definir, pero de nada sirve tener un gran material educativo consensuado, que esté de primer nivel, si va a llegar en julio o agosto a los chicos. Ya se perdió. Entonces, ministro, creo que tenemos un gran reto. Creo que este reto de por lo menos que llegue a tiempo el material educativo y que esté comprometido con el Ministerio de Educación, creo que eso es un gran avance. Adicionalmente, ministro, a través de la presidencia, tuve varias reuniones con el ministro Wexler sobre la Universidad de San Juan del Lurigancho. Esta universidad fue creada en enero del 2011. Ya está la ley, quedamos en que se iba a buscar un local apropiado para la Universidad de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho tiene pues más de 1 millón de habitantes y hay muchos jóvenes que tienen que cruzar la ciudad para que se vayan a estudiar fuera de San Juan del Lurigancho. Me gustaría que se pueda retomar, ministro, este tema. Y también con respecto al Colegio Miguel Grau en Apurímac, en Abancay, tiene el mismo problema de los colegios emblemáticos y el mismo problema que ha manifestado el congresista Dávila. Se ha invertido 35 millones en un colegio emblemático en Abancay, el Colegio Miguel Grau. Sin embargo, todavía siguen las controversias con estas empresas que no han terminado de hacer su trabajo. Me gustaría que ponga énfasis en este colegio, y hubo un compromiso por parte de PRONIET en que los laboratorios, la implementación de los laboratorios iba a llegar este mes, pero por el cambio de ministro no se ha llevado a cabo. Entonces, me gustaría que se continúe ese tema, ministro, y culminar diciendo que si necesita algo que podamos ayudar a través de la comisión, con mucho gusto. No hay país en el mundo que haya salido del subdesarrollo sin una educación de primer nivel, y creo que este tema lo tenemos consensuado todos, ¿no? No creo que haya alguien que esté en desacuerdo con ese tema. El problema es cómo hacemos eficiente el gasto, los pocos recursos que tenemos, cómo lo hacemos eficiente para que llegue a infraestructura adecuada, a los maestros capacitados, y que le podamos dar todas las herramientas del caso a estos jóvenes que sobre todo estudian en colegios públicos, ministro. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Vergara. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar al ministro Daniel Alfaro Paredes y a todo su equipo técnico. De verdad, desde que hemos escuchado en este Parlamento cooperante las palabras del presidente Vizcarra, hemos escuchado palabras de esperanza, de una nueva oportunidad que el Perú se merece. Y en esa línea debo de saludar al ministro, haberlo escuchado con una visión y un enfoque de una política pública en educación de apertura, a puertas abiertas, y sobre todo ha recalcado diciendo que usted espera trabajar con todos nosotros y plasmarlo, y así vamos a contribuir en cada deficiencia que vamos a encontrar en nuestra región. Eso es bueno. Ministro, de verdad saludo, porque eso es bueno, porque han pasado tantos años y nunca se ha hecho un punto de quiebre en la educación. Y cuando es un derecho fundamental, impostergable, por años. Lo hemos interpelado con justicia al ministro Saavedra. En esa línea no me quiero salir, por intermedio suyo, presidenta, para que usted tenga el soporte de este Parlamento, haga también un punto de quiebre en retirar a esos malos funcionarios que por años le han hecho mucho daño y casi nada han contribuido, pese que han tenido los pergaminos de Harvard, de diferentes universidades. Eso ya no es garantía. Hoy en día la garantía es, ministro, tener una visión, tener un enfoque
y aceptar todo aporte y contribución que pueda llevarnos a ya no ser postergada la educación, pero tiene que empezar por lavar la casa. Si el viceministro está comprometido, José Carlos, que ha sido también de la cartera del ministro Saavedra, a trabajar en su lineamiento de usted, como el país es primero en educación, le vamos a apoyar. Y también he tenido la oportunidad de conversar con usted. Debo de manifestar, por primera vez he visto una persona muy amplia. No, yo soy muy contundente y enfática en decirlo. Si lo voy a decir que es un mediocre, lo voy a decir también, porque no más se puede atrasar nuestra educación. Ya le he hecho saber los actos de corrupción. Las obras por impuesto lo hemos tocado, porque mi región es una región donde también prima el yacimiento minero. Y usted se ha comprometido que va a crear un canal específico para que vea las obras por impuesto y para que se puedan construir los colegios. Eso es muy importante. Con respecto a los institutos, es cierto, Ancash tiene 2 corredores. La parte de la zona altoandina, que cuenta con un instituto, que es el Instituto Eleazar Guzmán, y de acuerdo a su diagnóstico debe de empoderarse. Y en la costa también tenemos otro instituto que también se debe empoderar de acuerdo a su realidad. Eso le traslado. Y de ahí debo de también invocarle a la deuda social, que es muy importante, debe ser monitoreada, vigilada, porque se está condicionando. Presidenta, nosotros tenemos un grave problema en los diferentes departamentos. ¿Qué podemos hacer, ministro, le traslado, cuando se viene politizando los gobiernos regionales por esa política que todos luchamos de la descentralización, pero en algunas regiones no funcionan? Se eligen a dedocracia, se condicionan, y por eso nuestra educación no se refleja lo que nosotros queremos tener a través de los indicadores. Quizás en algunas regiones que están atrapadas en actos de corrupción y que quieren utilizar como un móvil para llegar a los gobiernos regionales, declararlo en emergencia a la parte administrativa. Puede ser una de las alternativas, como un Congreso cooperante que debe de contribuir. Muchas veces hemos escuchado ser populistas, incremento de los profesores con justicia, la reivindicación para ellos. Pero ¿de dónde generamos rentabilidad? ¿De dónde sacamos? Por eso desde ya saludo la política que ha hecho sobre el impuesto selectivo al consumo. Muchos mentiras se quieren agarrar, que va a perjudicar la canasta familiar, que va a perjudicar esto. No, no, son lobistas, son supercampeones en lobismo. Y eso la prensa tiene que estar atenta, que no nos vengan a sorprender. Porque si no, ¿de dónde sacamos para incrementar los sueldos a los maestros, para construir más colegios? Ahora, yo creo en la reivindicación de nuestros maestros por dignidad y justicia. Pero hemos sacrificado el 69% costo de inversión para el incremento salarial, pero hemos bajado en el 26%. Nosotros siempre jugamos con ese tipo de políticas. Entonces ahí tiene que haber un compromiso técnico. Yo creo en el tecnicismo, donde ahí está el desarrollo, y este Congreso va a estar a la altura, como siempre ha cooperado desde el primer día, sino que hemos tenido ministros, como es la nuez, han estado sometidos a actos de corrupción, y hemos tenido un presidente amoral. Y entonces ahora ha empezado el punto de quiebre, a sentar las bases, y tenemos que comprometernos todo. Visión País Perú será lo que todos esperamos. Gracias, presidenta, muy amable. Gracias, congresista Melgarejo. Tiene la palabra el congresista Martínez Lizana. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a los colegas
congresistas y el señor ministro que nos acompaña. En principio, quiero agradecer siempre a la vida porque existe un ministro que por lo menos hay apertura. Desde ese tiempo que hemos estado acá no teníamos la oportunidad de conversar, por lo menos nos escucha y espero que ese escuchar culmine realmente en bien del país, que es lo más importante. Habló usted, señor ministro, del tema de las fronteras. Yo vengo de la zona de Huancabamba, por supuesto que limita con Ayabaca, con Ecuador. Cuando vamos al otro lado, al Ecuador, todo es una maravilla en tema educativo. Pero pasamos al Perú, pareciera que no existe gobierno, no existe Estado, y no existirían las autoridades para poder lograr un apoyo a nuestra gente. Eso es una prioridad. Y más me preocupa, ministro, cuando usted hace unas exposiciones al 2021, nos habla más o menos de 1.500 instituciones. Y 1.500 instituciones no es un cuartito de Piura siquiera. A mí sí me preocupa eso. Yo pienso, ministro, que de aquí tenemos que ser un poco más agresivos. Tenemos que llevar la mejora al país. Imagínense lo que nos ha propuesto aquí el 2021, no es ni siquiera un pequeño cuartito de Piura en realidad. Y estamos hablando de país. Yo creo que aquí tenemos que hacer algunos ajustes. Y quisiera también pedirle, ministro, sobre el tema que siempre se habla de la infraestructura, se habla de la capacitación al maestro, que es importantísimo, pero no me he visto acá un enfoque más grande a la escuela para padres, por ejemplo, porque ahí está la sociedad. Ahí está, de ahí, porque el Estado ausente, por la educación muy ausente en los pueblos, existe pues la delincuencia, existe en todos los males del país. Si tenemos un país educado, seguramente no tendríamos esto. Entonces, si no hemos educado a la juventud, por lo menos ahora, debe darle un poco de énfasis a la escuela para padres, que los maestros realmente cumplan, porque en las zonas rurales no cumplen esto, no cumplen en realidad. Entonces eso está abandonado. No tenemos al propio padre de familia que debe sumarse al desarrollo del país, al desarrollo de sus propios hijos. Esto debe tener un poco más de exigencia. El tema de reconstrucción, ministro. El tema de reconstrucción, el tema de los gobiernos locales, debe ser automático, los que tienen sus expedientes técnicos, ministro. Esto es una locura. Están diciendo quienes van a construir gobiernos locales los proyectos menos de 5 millones, los de 10 millones hacia abajo, los más arriba el gobierno regional. Mire el entrampamiento que vamos a tener en esta burocracia que es en el tema de los sistemas. Ellos tienen sus expedientes técnicos. Hay que entregarles automáticamente para que ejecuten. Eso lo va a hacer bien al ministerio, le va a hacer bien a su gestión, ministro. Ellos tienen ya sus expedientes técnicos. Lógicamente que es un chequeo por parte del PRONIEC, lógicamente que tiene que ser chequeado, ni hablar, pero que desde ahí se estén disputando la unidad ejecutora, eso está mal. Yo estoy de acuerdo que la reconstrucción, pues las ideas de los proyectos, los que tuvieron evaluado ya correcto, que se empaqueten correcto, pero los que ya tienen estudio, estar en entrampamientos, estar 8 meses en eso, discutiendo si lo hace o no lo hace el otro y así todo lo demás, eso es atraso para el país. Entonces, qué fácil es entregar al gobierno locales y si gusta pues modificar. Yo creo que el Congreso estamos en el momento de apoyar. Por ejemplo, que el supervisor vaya por el PRONIEC de todos los municipios, el supervisor. Desde acá se vea un equipo fuerte que vaya a controlar, supervise tus colegios. Lo vamos a lograr. Entonces, de manera que podemos lograr este objetivo. Yo quisiera hacerle, antes de dejar esto, hacerle una pregunta de lo que han conversado los colegas congresistas. ¿Para qué fecha tiene pensado el Ejecutivo ingresar el proyecto de ley de la reorganización del SENACE? Quisiera esa respuesta clara. Y quisiera también, seguro va a ser polémica esto, pero yo quisiera, como que vengo de las zonas rurales y veo tanta sinvergüencería, digamos así, en los dueños de las universidades del país, que no tienen universidades para llevar educación al pueblo, sino para llevar valores, para llevar principios, si no tienen para que sea su oportunidad de ser políticos y manejar la educación del país. Esto es peor que un delincuente. Y aquí hay congresistas en este Parlamento que están pagados, han llegado gracias a las universidades. Son peones de esos dueños. Y por eso que la educación no se mejora, ministro. Ayúdenos. El Perú se lo va a agradecer. Gracias, ministro. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Lizana. Vamos a dar la palabra al ministro para que pueda responder las preguntas de los señores congresistas. Muchas gracias, señora presidenta. Por intermedio de usted, comienzo con el congresista Dávila. Efectivamente, hace hincapié en el tema de los prototipos para poder compensar de forma empaquetada a mejorar las obras y después de la ejecución evitar estas dolorosas paralizaciones, ¿no? Que como también otros congresistas mencionan, se van a arbitrajes que el Estado termina perdiendo. Entonces tenemos que estar mejor preparados para elegir a mejores constructores con capacidad financiera y con un historial probo en la construcción. Y eso desde Proniat lo vamos a mejorar bastante. Luego también menciona sobre esta preocupación que tenemos en los estudiantes de postsecundaria, ¿no? Que no siguen estudios de superiores, y ahí, como les decía, el principio de esta política educativa es aprendizajes a lo largo de la vida, y eso se tangibiliza en mejorar la transitibilidad de la educación secundaria a la superior. Gracias por estos aportes. A través de su intermedio, presidenta, continúo con los puntos que nos presenta el congresista Guillermo Martorell, que está presente, ¿no? Sí. No está. No está presente. Si no, usted no está, nos puede sí, mandar, Guillermo. de los congresistas que no estén presentes, nos puede mandar la información por escrito. Por intermedio de usted, presidenta, entonces mandamos esa información por escrito. El congresista Elías también haremos lo propio, ¿cierto? Haremos lo propio. Por intermedio de usted, también al congresista Lazo, que no está presente. Sin embargo, dentro de las tres participaciones, sí me gustaría mencionar algo muy importante, sobre todo que mencionó el congresista Lazo, es acerca de la educación rural, y que también lo menciona la congresista Melgarejo. Es importante afinar nuestra estrategia para incurrir en un ámbito poco conocido por los que trabajamos en la capital, ¿no? Tenemos que entender las necesidades de este espacio, y por eso estamos elaborando la Política Nacional de Educación Rural, que este año se publicará, y que lo que busca es mejorar la eficiencia en la operación. Les mencionaba, por ejemplo, me hablan de las CERFAS. Es muy importante la CERFAS, sí, es una experiencia así como residencia bastante loable, y queremos continuar y potenciarlas, y la educación núcleo rural es también muy interesante, porque va a permitir que muchas escuelas satélites unidocentes con 7, 6 estudiantes que en un mismo salón comparten varios grados puedan mejor asistir a una escuela polidocente más especializada, donde se mejore su calidad educativa. Pero lo que tenemos que resolver para atraer todos estos alumnos a una más fuerte es cómo mejoramos la logística del transporte, ¿no? Tenemos en el imaginario a estos niños y niñas que caminan horas para poder llegar a la institución. Pues tenemos que resolver eso, ya sea a través de acelerando este transporte con apoyo del gobierno regional, del gobierno nacional, o ya sea a través de las residencias, ¿no? En mecanismos de alternancia. Entonces creo que estas ideas innovadoras son las que se deben llevar a cabo, pero sobre todo con el apoyo de ustedes, ya que en sus viajes de representación ustedes pueden conocer mejor esta realidad y nos la pueden traer también a la mesa. Continúo por intermedio de usted, presidenta, con los aportes del congresista Vergara. Muchas gracias por sus palabras. Creo que Pronavec efectivamente tiene que mejorar en sus estrategias, y mencionó un punto clave usted: deserción, ¿no? La deserción, que tiene dos focos, ¿no? Uno, cuando no seleccionamos a la persona que puede, digamos, mejor soportar la exigencia que significa la educación superior, y luego, una vez que le hemos seleccionado, cómo mejoramos todo ese tránsito, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas medidas ya muy de corto plazo es que en el caso de las universidades privadas o institutos privados, exigirles un acompañamiento psicológico junto con la beca, ¿no? Para que puedan no solo poner pues al grupo de becarios en determinadas universidades, fortaleciendo incluso estos estereotipos que se ganan nuestros becarios, le dicen el beca 18, ¿no? Y ya eso involucra un estereotipo de nuestro estudiante. Entonces tenemos que democratizar más esa participación acompañándolos, pero también en el caso, por ejemplo, de la universidad pública, nosotros, en vez de pagar esta matrícula, ¿no?, que suele solicitar la privada, más bien estamos dando ese dinero para que la universidad pública instale un sistema de acompañamiento psicológico para los estudiantes que llegan a la universidad, aprovechando entonces también para fortalecer esas áreas en las universidades públicas que por poco presupuesto no pueden fortalecer. Entonces, esas estrategias en el corto plazo nos van a permitir ese objetivo de 15% de deserción al 2021.
También hablamos de la logística, ¿no? Nos mencionaba acerca del 3 de febrero en Ugeles. Según el cronograma que hemos planteado dentro de la presentación, el 3 de febrero ya estarían siendo las entregas a los colegios públicos, ¿no? De lo que significaría que más bien un mes antes debería estar ya en los Ugeles. Quiero decirle el dato exacto. Aquí está. El 14 de enero estarían en las Ugeles y el 13 de febrero ya estarían distribuidas en las instituciones educativas. Las más alejadas no llegan el 14, no llegan el 13 de febrero, llegan un poco después. Le pido una interrupción al congresista Vergara. Gracias, presidenta. En realidad, yo quisiera que el ministro se comprometa que antes de empezar el año escolar del 2019, el 100% del material educativo va a estar entregado. Porque en realidad el cronograma más o menos se puede mover. Lo que nosotros necesitamos es que este material educativo llegue a los colegios, desde el más alejado, en la selva, hasta el colegio más alejado en Apurímac, Ayacucho, no sé. O sea, en realidad el cronograma se puede mover. Lo que nosotros necesitamos que concretamente ese material educativo, el ministro se va a comprometer acá, me imagino que están filmando esta sesión, y que él se compromete a que el 100% de ese material educativo va a ser entregado a los colegios, a los alumnos finalmente, ¿no? Porque entregan a los colegios y ahí hay un tema logístico de que no lo pueden entregar, no pueden empadronar a los niños. Entonces yo creo que ahí también tiene que acompañar el Ministerio de Educación. Yo no sé cuál va a ser el mecanismo de entrega, de empadronamiento de los colegios, pero si el ministro se compromete, nosotros encantados a que lo podamos ayudar también. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Puede continuar, ministro. Por intermedio de usted, presidenta, el compromiso está hecho, congresista Vergara. Vamos a asegurar que esa preocupación suya esté atendida, la preocupación de todos, en verdad, esté atendida para tener esa entrega logística dada. Y yo quiero saludar este interés del congresista por la logística, que a veces no la tomamos en cuenta, ¿no? Y de ahí es donde les pido que estas reuniones de trabajo que tengamos para ajustar los contenidos de desarrollo personal, cívica y ciudadanía, donde están las temáticas de preocupación más latentes, podamos ser revisadas en el tiempo que nos permitiría colocar esta logística en curso como para poder asegurar 100% de ingresos de entrega de material a nuestros niños, niñas y adolescentes. Continúo por intermedio de usted, presidenta. Damos nota de una serie de instituciones que nos pide la Universidad San Juan del Lurigancho, el Colegio Migrado en Abancay, el congresista Vergara, para poder tener ya una reunión específica con su despacho y tomar nota de estos temas y darle la viabilidad que se necesita. Congresista Melgarejo, por medio de usted, señora presidenta, muchas gracias por su palabra. Estamos seguros que el diálogo abierto va a ser con todas las personas en esta mesa, y que creo que el trabajo conjunto podemos encontrar, sobre todo usted, que nos llamó la atención mucho sobre el tema rural y esas necesidades específicas, y el tema de horas por impuesto, que justamente por recomendación de nuestro viceministro José Carlos Chávez ya estamos haciendo un canal directo de atención, de tal manera que estas idas y venidas, sobre todo con la empresa privada y luego perdemos la confianza de la misma, no se trabe, ¿no? Y ya con usted, con el congresista Segura, entendemos que hay varios acá interesados en apoyar, en darle la confianza a la empresa para continuar con estas inversiones, que como bien decía el congresista, era mejorar las políticas de anticorrupción y la celeridad en las inversiones. La deuda social, que también ha sido tocada, es importante seguir apoyando ese pago. Este año son 200